Bueno, pues nada. Buenas tardes, José Antonio y Teresita, que estábamos aquí hablando de distintos Buenas. temas. Al preguntarle a José Antonio por su madre, pues ha salido el tema de la medicina, de los calmantes y de los médicos antroposóficos que tenemos a disposición. Y estaba yo sacando una página que es donde antiguamente siempre estaba el listado de los médicos de medicina antroposófica de España y de repente, pues como veis, está vacía. Aquí está lo que es la Ah, Asociación Científica de Medicina Antroposófica, que está en la página web acdema.org, pero el listado está vacío. Debe de haber sido, pues bueno, por las restricciones legales y de la persecución a lo que es la medicina integrativa en todos los aspectos. Así que por eso decía que el que tenga interés, pues José Antonio se quedó con el teléfono y muchos lo tenemos de un médico que vino hace poco a darnos unas charlas a Málaga y yo también, y todos vamos, porque es público en la Sociedad Antroposófica, tenemos la posibilidad también de contactar con Florencio Herrero, médico desde hace muchísimos años, médico también escolar en la Escuela Libre Micael, fue médico de mis hijas cuando estuvieron allí escolarizadas y es el presidente de la Sociedad Antroposófica además. Y a través de él, pues seguro que nos pasará, le podemos escribir y que nos pase un listado para quien se pueda interesar por abordar la salud desde una concepción integral de cuerpo, mente y espíritu como hace el arte de curar de la medicina antroposófica. ¿Ha visto? Está ahí que no, ya no hay listado. ya, Mm. ya. Sí, bueno, ya es cuestión de en cada momento lo que estaba diciendo, pues cuando a uno le toque lo que sea, pues intentar ir tirando de, Ujú. que no sé, porque el compañero el amigo de tu hija, José Luis, estudió también Baldos y eso o no, o él no. No, no, él Ah, es un eh, amigo que ha un conocido en amigo, Sevilla hace ya, ya. años y una estupenda persona, estaba estudiando arquitectura. Ah, vale, Pero vale. bueno, yo tengo pendiente, seguramente iré, si no esta semana, en breve, para intentar aportarle lo que pueda y lo que vea que es receptivo a una persona inteligente y tiene un halo muy bonito. Yo creo que puede seguro. Desde luego le llevaré el Alumentis para que lo tenga incluso en la mesilla con la lamparita, Ujú, porque está siendo muy eficaz, incluso ni siquiera siendo fosfeno, sino para claro. tenerlo en tu mesilla de noche y encender la A lamparita y que ver, vaya. ahí también está el tema de mirar en la biodecodificación y la neuromoción, ese tipo de aspectos respiratorios con qué pueden estar relacionados, porque puede ser un bloqueo que pueda él mismo identificar. Y Mm, hay cosillas que más o menos se pueden mirar de forma uno mismo, de forma interesada, y uno mismo, simplemente investigando, encuentra uno la posibilidad de autoanalizarse ujú. y decir, oye, pues esto encaja con esto que me estaba pasando o con esto que me ha pasado o con no sé qué, y entonces eso ya te cambia el decir, Claro, oye, pues tengo sí, que actuar en... ¿Me entiendes lo que quiero decir, no? sí. Sí, Por ahí hay otro aspecto también a tocar. creo que por ahí van las cosas, pero no precisamente con el tema respiratorio, porque ahí se ha asentado, pero parece que viene de los testículos. Ah, Mm. Y ahí ha habido trabajo en su vida, sí. claro. Entonces, curioso, tan joven. Sí. Vamos, el sueño de mi madre es que fuera el novio de mi hija, pero Ah, había una incompatibilidad manifiesta. bueno. Pero, pero ese era el sueño, porque es un chico, vamos, ejemplar, de los que, un muchacho de los de antes, vamos, Ya, ya. una cosa maravillosa, vamos. Así que bueno, ahora está animado, le están haciendo quimioterapia, imagínate, pobrecito un niño con 22 años, una Ya ves. quimioterapia, a ver si se le reduce todo La eso Mancha. y le pueden meter manos. Bueno, pues aquí parece que hoy nos quedamos en cruces, ¿eh? Un ¿Dónde os padre, quedasteis el lunes pasado al final, José Luis? ¿Leísteis con Antonio y eso? el fin Parte de... es que no he visto el final, la verdad. Sí, leímos el 7. Yo creo que lo Ah, el terminamos 7. el 7. Vale, Yo vale.
Yo creo que sí, ¿no? Es verdad que estuvimos casi todo el rato más con el karma y tú te fuiste y fue cuando empezamos, pero Y quedaban, yo me fui a la I-20 o la I-19 por ahí. verdad, verdad. Entonces, por eso te pregunto, porque no sé si Pues mira, llegaste ahí. vamos a revisarlo. Voy a cortar aquí un momentito la grabación. Bueno, pues seguimos los tres solos, pero eh, sabemos que hay detrás de este velo de la pantalla vais a estar algunos más escuchándonos y ya lo tenemos todo organizado. Vamos a leer el verso de esta semana y ya vamos por el verso 4, ¿eh? ¿Cómo avanzamos? Y qué maravilla los versos, cómo se van adaptando firmemente, no solo al año, al discurrir del ciclo anual, sino también a nuestra propia, eh, a nuestro propio contenido de estudio. Así que vamos a ver qué nos depara hoy. ¿Lo podéis leer? A ver, lo leo yo. Sí. Siento en la esencia de mi propio ser expresarse el sentir que en el mundo iluminado por el sol se une con los efluvios de la luz. Dar calor para la claridad del pensar quiere y enlazar en firme unidad el hombre y el mundo. Ujú. Y además es un dibujo tuyo, José Luis. Sí, es verdad. Sí, el único que hay aquí puesto que es mío, pero la verdad es que para mí significa mucho el momento en el que lo hice, con quién lo hice, que fue en una clase de un eminente antropósofo, Henkian, alemán, y representa realmente aquí abajo, veis, el mundo, aquí detrás está el sol y quería simbolizar una imagen etérica del Cristo derramando la esencia de la luz desde su corazón como una gota hacia el mundo. Y la verdad es que luego en este verso sentí mi propia vivencia a la hora de hacer este dibujo, la sentí muy identificada con este verso. Lo bonito de Henkian, que creo que sigue todavía impartiendo cursos, ya era mayor cuando yo trataba con él, es en Madrid, pero creo que sigue dando cursos de pintura. Y es una persona que tú estás dibujando y te está hablando más de antroposofía que de la propia técnica. Entonces estás en un mundo en el que eh, sumergido en conceptos antroposóficos, pero de una manera muy fluida con su ayuda y a la vez desarrollando una pintura que va fluyendo desde lo etérico hasta plasmarse en lo físico del papel. Bueno, pues gracias por darme pie a rememorar cómo fue ese momento de esa pintura, de si te has dado cuenta. Hombre, Se ve Pepe, un poco la cabeza de la corona de espinas arriba, sí, exacto, sí, y los brazos así, brazos. está como Ah, sobre el mundo. Mm, ¿Qué tal? Buenas tardes. sí, buenas tardes, Pepe. está como sobre el mundo, está lo que sería la parte de la cabeza del Cristo coronada con las espinas, el sol por detrás, que podría ser más amarillo, pero bueno, se funde con lo que es el cuerpo del Cristo, y los brazos alzados hacia arriba como acogiendo la tierra. Y la luz, la esencia de la luz, aquí fluyendo hacia la... Amarillo. Ujú. Hola,
Hola, Olga. Hombre, hola, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Buenas. Muy Ah, buenas. ¿Cómo se nota que ha terminado la feria? ¿Cómo se nota? Ay, menos mal que ha terminado, de verdad. Si no termina conmigo. ahora cuando El otro termine, día cuando estuve con mi madre me acordé de ti. Digo, por ahí tiene que estar la Olga. Porque Claro. tenía Andalucía directo con él, con la feria. Yo he ido, he encendido la feria y la he apagado todos los días. Ay, ay, muy bien. Bien. ¿cuándo termina la feria? ¿El sábado o el domingo al final? El domingo. Domingo, ya es como antes, Es entonces. como antes, sí. Vale, que habían variado últimamente, empezaba antes. Vale. Yo este año no, este año y hace mucho que no paso por la feria, pero es curioso, está muy bien. Es muy rara, es muy rara, pero es muy bonita y ha hecho una temperatura tan maravillosa y esto tanto colores. La verdad que es un espectáculo, vamos. Pero bueno, A ver aquí si estamos, con lo nos podemos importante. organizar y poner una caseta antroposófica. Pues creo que la ha Oye, ¿te habido, ¿no? imaginas? ¿En serio? ¿No ha habido algo no sé, me ha dado la sensación en algún momento de que había como algún rincón antroposófico o semi-antroposófico o no, Olga? No sé, o me lo he inventado yo, ¿no? ¿No? Yo, No, yo no me he enterado, no, 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 no me No no. sé, no suena a sé, mí me eso. lo estoy inventando a lo mejor. O es que, no sé, me ha llegado algo por algún sitio que he A lo, pensado que era como de algún grupo de antroposofía, no, no como tal, pero como gente de la antroposofía reunida en la feria o algo así, pero no estoy seguro, no estoy sí. seguro. Y no sé, puede ser, pero me hubiera encantado enterarme, no me he enterado, no me he Ya, enterado. pues Lo que entonces sí a lo hablaba mejor me lo yo estoy con mi hijo inventando. hoy, bueno, pero es buena idea, ¿eh? Yo hablaba con mi hijo que hoy comiendo, yo le decía que es también muy feriante, ¿no? Yo le decía, tú sabes, Rodrigo, y estábamos hablando del bien, del mal. Digo, tú sabes que la feria todo es una tentación entera, ¿no? O sea, todo, beber, la seducción que hay, el baile, la no sé cuánto, digo, todo entero es una tentación, o sea, acabamos de caer en las redes del mal a todo lo que da. Y dices, sí, pero somos conscientes, somos conscientes. Qué bueno. Sí. Pero sí, sí, por ahí andan mucho las tentaciones. ¿Dónde Ya ves. estabais? Perdón. Pues mira, aunque parezca mentira, acabamos de leer el verso y vamos a empezar ahora, o sea que Sí. no te has perdido Ah, nada. Parece que estábamos esperándote, porque bueno, hemos estado charlando de distintas cosas, a raíz también de preguntarle a José Antonio por su madre y demás. Así que, bueno, siempre es bienvenido un ratito de socializar y compartir. Y también hemos estado buscando los puntos en los que nos quedamos la vez pasada, así que ya lo tenemos todo preparado. Hoy precisamente bien. terminamos con dos cuestiones que las podemos leer ya. Y la 9.3 y la 9.4 y con la conferencia final de las 7 y la 8 yo no sé si lo terminaríamos hoy o como mucho nos dará para otra semana más y tenemos que pensar y hacer propuestas hoy al final para muy conscientemente a ver si podemos retomar una nueva etapa en la que también se retome bueno, el que la gente vuelva a participar como anteriormente, que hablábamos, que no sabemos si habrá sido por los últimos temas que hemos elegido, que han sido complicados o que no han tenido tal necesidad de seguimiento en los directos, pero bueno, a ver si cambiamos de tema y se anima también como el jueves pasado, que fue un grupo, el de la básica, pero fue un grupo súper numeroso, variopinto, que disfrutamos una barbaridad. Últimamente, aunque tú no has estado y ahora nos veías aquí a los tres o a los cuatro nada más, Olga, pero sí que ha habido momentos también bastante animados. Es muy variable, pero también ha habido momentos que ha venido gente y que ha habido, bueno, no sé si habrás visto las grabaciones, pero hay por ahí grabaciones muy, muy interesantes y con algunas de ellas con bastante gente. No, no, yo decidí que si no las veía en directo, luego no las iba a ver en diferido, pero es una cuestión personal mía. Mm, Y lo que sí yo me animaría a proponer
a ver, no sé cómo lo consideraréis, perdón, es que terminemos con el libro, el otro. Que si ya que tenemos la posibilidad de que estas conferencias se terminan, ¿no? Que el libro de la salvación del alma lo termináramos en el menor tiempo posible para volver a Steiner de nuevo en el formato normal, ¿no? Exacto, sí. Para no mezclar demasiado. Yo propongo esto, no sé cómo lo veréis vosotros. Sí, eso fue lo que se Entonces habló. yo no cogería otro libro. Ah, bien, bien, bien. Porque no Se sé habló de... tampoco lo que queda del otro libro. Vamos Todavía paralelo. quedará bastante. No, vamos No, paralelo. queda muy poco. Es que era un libro realmente corto. Ah, bien, 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 bien. Genial. Perdón El, entonces. el otro se puede terminar este mes o como mucho un poquito, como ha dicho José Luis, de junio, como mucho. No da para mucho más, creo yo. No, de junio no, queda la octava. Quedan dos cuestiones del karma y la octava. La verdad es que han ido muy paralelos y todos los conceptos que se han estudiado en la, En las en la corrientes. conferencia de Steiner han venido muy bien para todo el aspecto del libro de Libegut, o sea que la combinación ha sido muy buena. Pero bueno, vamos a volver más a que la base sea el de Steiner y tengamos las cuestiones, tengamos el audiolibro, toda la historia. Y si acaso, como pasó con el mal, oye, pues ponemos un libro complementario como ampliación de algún antropósofo, como pasó con el mal, que lo Sí. hicimos con el de Prokofiev, que José Antonio además lo grabó en audio, pero volver a la esencia del grupo, que era, trabajamos con la guía de Steiner, que es lo que realmente más nos puede ayudar en grupo a tener una visión ampliada gracias al grupo, porque bueno, el libro de los demás antropósofos no tiene tanta complejidad y puede ser complementario. Lo que se comentó el otro día era un poco, no sé si alguna opción más, pero una de ellas fue lo que ya se propuso en su momento cuando lo del goteanismo, que era incorporar un poco el tema del futuro social, algún aspecto de algún libro de Steiner que esté relacionado con todo el tema social. Era un poco lo que hablábamos la semana pasada, creo que fue, o la otra. Ujú. Buscar, pero bueno, proponerlo en el grupo con las distintas opciones que se barajaron y ver un poco qué se decide. El tema del karma también, ¿no? El tema del karma también se comentó de alguna manera también. Mm. El del karma lo dijimos, pero yo le dije a Antonio que mejor viera era alguno de las ediciones bueno, de los ciclos de conferencias sobre el karma, porque eso ahora sería meternos también porque ni siquiera los que llevamos mucho tiempo, por lo menos yo, en mi experiencia, los libros de las conferencias del karma, los ciclos, están muy bien en aspectos y en otras conferencias, pues es como mucho, hay que tener muy en cuenta distintos personajes históricos que van evolucionando a lo largo de distintas épocas. Entonces depende de cómo tú estés también de conocimientos a nivel históricos, incluso literarios, religiosos, de historia de las religiones. Es Tienes que verdad. tener una visión bastante culta de muchos aspectos sociales y de evolución de la humanidad para que en momentos no te sientas sobrepasado. Perdido. Y También el este tema de es biografía. leído varias veces, que es el 15, que es tan importante, el de la dirección espiritual del hombre y la humanidad, que es como muy... Este libro es muy importante, muy finito además. Este La libro, la GA15. la GA15. Mm. Ah, Bueno, que cualquier cosa a mí me va bien. Ujú. Vale, y del tema social también, pues podéis proponer alguno que tengáis por ahí o que hayáis leído. Y el La GA15 GA, será la uno. GA34 son la GA34 que es tendría que buscarte el título ahora, pero esa es una iniciación al tema del contexto social, que son 4 conferencias, realmente. Sí, Como sí, para ese entrar, también es muy... ese es como para entrar en jarana, pero después es que hay un montón o unos pocos ciclos más. Ujú. ¿no se llama el orden social? El orden social, creo que se llama, sí. Es la GA34. O la cuestión social. El orden no, la cuestión La social, cuestión creo La que se llama. social. cuestión. La cuestión social. Tal vez sí. Y
Y esas son 4 conferencias que, bueno, que de hecho en el ¿Y no era libro, este, José? ¿No era este el desafío social de nuestro el desafío tiempo? social, ese es otro, pero esa es otra GA, ese es otro libro. La cuestión social es una, creo, Sí, y el desafío social creo que es otro ciclo, ¿eh, Olga? No estoy seguro. Y no hay sí, uno sí, que se este es llama, también se 186. titula El nuevo orden Ese es el social. Bueno, 186. El GA34 y el 186 en el libro este de Garilán se tratan un montón, pero que esto es como un compendio de todas las conferencias, de todo el tema social. Aquí van tocando un montón de aspectos en relación, es como si el Garilán este y Sarah Hearn han hecho una especie de compendio a nivel de economía de todos los aspectos que trata Steiner a lo largo de todas sus conferencias. Entonces, ahí vienen un montón de citas suyas de la 34, de la 186, de la 332, de un montón de... El nuevo orden social es la Ese 23. otro, Este es la 23. esa es la La 23. 23. Ese Esta es la también 23. se toca aquí, ese también se toca en este libro, un montón. Y futuro social, que yo Es esto todo, otro, todo esto me lo leí el año pasado para el curso de Mariano, que fue una maravilla. Esta es la 332, futuro esa es social. la 332, ese, sí. Bueno, Mm. a mí me parece que es más sencillo el futuro social, ¿eh? Pero bueno, los dos. Sería, a ver, vosotros que ya habéis navegado recientemente por todo este tema, propuestas de algo que tenga que ver con lo que estamos viviendo actualmente a nivel social, que nos pueda dar claves, porque creo que puede ser lo más sanador que podemos hacer para nuestra alma y para también llevar al mundo, incluso a través de nuestro pensamiento, unas ideas que puedan ser saludables para el contexto actual. Hombre, ahí podíamos empezar a lo mejor por la GA15 o por la GA34, que son ciclos pequeños, y después si vemos que tiene sustancia, pues meternos en los últimos dos que acaba de enseñar Olga, en la 186 y en el 332. ¿Cuál es la GA15? La GA15 es la primera uno de los que tú has puesto, el del desafío, creo. La no, cuestión, algo de No, espiritualidad, no. Ah, ¿Cómo no, es? el Tiene de, un perdón, es el 15 tú has 180. dicho la dirección espiritual del hombre dirección y de la espiritual. humanidad. Ah, este es una maravilla. Este es una maravilla y puede ser un prólogo muy bueno para eso. Este libro es muy Sí, importante, ¿eh? Muy, muy ese importante. es el GA15, la dirección espiritual, Este es el 15. ¿cómo sí. se llama? La La dirección dirección es... espiritual del hombre y la humanidad. El desafío social está muy bien y los otros dos son bien densos, pero bueno, muy Claro, interesante. Podría claro. ser el 15 como introducción, la dirección espiritual de hombre a la humanidad, el 34 de la cuestión social para seguir, habéis dicho. Sí. Yo el 34 no sé cuál es. La Eh, cuestión social. la cuestión El social. 34 es la cuestión social. Y después el 332 de futuro social, ¿no? Habíais dicho. El 332 es el futuro social y el otro y el 186, ¿cómo se llamaba? Y el nuevo orden. El Desafío nuevo social orden de nuestro social. tiempo. Ujú. No, no, no. El 186 es el desafío social de nuestro tiempo. Vale, eso. 186. Desafío social. El nuevo orden social es el GA 23. 23, ese 23. es el que yo me refería antes. Y el futuro social es el 332. Y Mariano Casanet, cuando introdujo todo esto, él dijo que este libro de futuro social era más asequible, más Mm. entendible, menos duro que este, a pesar de que este es como primero. Pero él recomendaba empezar por este, por futuro social. Futuro social. Y yo El creo que yo me he futuro leído los dos, social creo que es sí. el 332. 332 es futuro social. Ujú, 332A. No sé por qué pone Mm. A. 332 A minúscula. ujú.
¿Y el 34? El 34 no tengo ni idea de cuál es. El La cuestión 34, social, ¿no? el 34 es un ciclo que se llama yo creo que, espérate, lo voy a buscar porque ya estoy en duda, pero creo que se Ah, llama la cuestión social. ¿sabes qué va a pasar con el 34? Que el 34 debe estar incluido aquí. No. Puede ser que sea una parte del futuro social, puede ser. Pero en el libro de Garilán lo pone como aparte, ¿eh? El La- 34 se llama La antroposofía y la cuestión social. Y son 4 Vale. conferencias. Ah, Porque ese lo vale, tengo vale. yo, Pues ese no lo tengo. ese lo tengo yo digitalizado. O sea, tengo las 4 conferencias. Capítulo 1, 2, son 3 capítulos, no 4, 3 capítulos. Ese está bien. Esos son 3 capítulos. ¿Ese cuál es? El El 15. GA34, la antroposofía y la cuestión social. Después el Y ese 23 que ha dicho, ¿eh? lo tienes tú digitalizado, ¿verdad? Sí, ese lo tengo yo. Este, este tiene mucho que ver con nuestro momento actual, porque este habla de los caracteres de los ingleses, de los rusos, de los alemanes. Este es muy, muy actual, digamos, ¿no? Este me gusta a mí mucho. Este. Entonces El yo no me... 23. No, el 186. Ah, el 186, vale. Este es 186. Entonces yo el orden que haría sería este y el tuyo. Yo no me iría a los gordos estos. Yo no me iría Ya. aquí. Pero esa es mi sugerencia. Es como lo hemos dicho, ¿no? El 15, el 34 y el 332, ¿no? Es No, decir, la No, no, dirección no. Yo espiritual haría el de la 15, el 186 y el 34 como final. El 34 como final. El 15, el 186 y el 34. Y ya sí sería, si nos apeteciera seguir con la cuestión social, ya sí sería para meterse en uno de estos dos. Pero con esos tres uno de tenemos un estos dos, vislumbre muy ¿cuál? bueno. El 332, ¿no? O el El 3. 332 es Futuro Social, que es un libro gordo. Si tú lo quieres decir ahí, eso son 6 conferencias, pero es más denso. Y el otro, el 23, que es el nuevo orden social, este también es largo. Tanto Futuro Social como Nuevo Orden Social son largos. Vamos, son más densos, quiero decir, aparte de más largos, claro. Vale. Entonces tu propuesta, y quizá creo que José Antonio también está sí, consensuado, es el 15, 186, 34 como para empezar. Y si quisiéramos Sí, avanzar porque estuviéramos a gusto y hubiera interés, seguir con la 332 o la 23, ¿verdad? mm. exactamente, Vale. Entonces, exactamente el eso. Sí. 34 lo tiene digitalizado José Antonio, el 15 o el 686 lo así a priori lo tenéis a la Yo vista. el 15, 15, creo que lo tienes también. O hace poco se ha colgado, ¿eh? ¿Ah, sí? Hace poco lo No, has colgado en hace la... poco se colgó, pero Ah, es verdad. Sí, ese doblando lo, realidades. lo Es un recomendé oral. yo hace poco, creo, ¿no? Sí, sí, sí. José Sí, sí, Luis, es verdad. Sí, pero fue este, ¿eh? Fue la dirección espiritual. pero era un Y audiolibro, creo. Audiolibro, pues exactamente, pero entonces no ese sí lo tengo, con voz ese sí, humana. pues entonces sí lo tengo yo ese, me parece. Ujú. Y Puede Vale. ser luego, que lo tenga GA15, espérate, GA15. Y el Sí, 180. en la guía espiritual del hombre y la humanidad lo descargué yo. eso es, que yo tengo la dirección, pero da lo mismo, es la guía. Sí, es la guía, la dirección o la guía es la misma. Y Ujú. luego en la 186 yo no lo tengo más que el librito. No sé cómo Eso- podríamos hacerlo. El de Sí, la A lo guía espiritual son 3 conferencias, ¿no, Olga? sí, te lo 3, confirmo. Te lo igual que el confirmo. otro, son 3 y 3. Son 3, un prólogo y 3 conferencias, sí. Sí, Y el desafío social de nuestro tiempo es 3 tres conferencias. conferencias. Sí. Es también. Mm. 3. Y este no sé si estará en Corpus, no tengo ni idea de este, la 186. Cuestión de mirarlo. o sea, son tres. Ese, El 15 son 3 conferencias, el 186 son 3 conferencias, o sea, el 34, el que tú has propuesto de la cuestión social,
Son 4 conferencias que tú tienes digitalizadas, ¿no, Antonio? ¿José Antonio? 3 conferencias, José Luis, el GA34. 3 conferencias. El Sí, son 33 3 capítulos. también. Y el Sí, 186 también 3. Es. Y el 15 también 3, por lo que sí. me acuerdo. Sí. Sí. Son en Vale, total 9. vale, 9. Ujú. Vale, venga, pues yo lo voy a proponer y si no hay una revolución que nos lleve para otro sentido, pues lo dejamos ya para meditarlo y empezar a recopilar la información para trabajarla, ¿vale? Mm. Bueno, Muy bien. ¿A ti, Pepe, te parece lo que hemos hablado? ¿Te ilusiona? Tú que estás ahí desde hace poquito. Bueno, cuando esté en circunstancias nos puedas contestar, nos dices. Bueno, pues entonces vamos a empezar ya porque con los preliminares nos hemos llevado una horita, pero está muy bien porque por lo menos hemos definido el futuro de la humanidad, ¿no? Pero el nuestro sí. Bien, pues nos quedamos en el karma de la sociedad antroposófica la vez pasada en la cuestión de qué fue la escuela suprasensible de Micael y cuál es su reflejo en la Tierra. Y ahora viene cómo se puede transmitir la cuestión, cómo se puede transmitir la enseñanza de los antiguos misterios en la actualidad. A ver, si no es muy larga, podemos leer el literal. Yo creo que sí. Leemos el Sí. literal y ya está. un momento, que quiero decir una cosa, por si nos da la chispa y la gana. Como estamos en el centenario de la muerte de Steiner, por si nos diera el siroco también de leer la biografía, la del curso de mi vida, Ostras, de ostras, Ah, él, esa- sí, que esa tampoco es sí, la mala. biografía. Sí, Aprovechando que eso estamos primero en que el todo. Primero centenario, que todo ¿sabes? eso. Es que sé el otro día cuando el centenario, y luego se me ha olvidado siempre decirlo, pero creo que es un libro muy maravilloso, suyo, sí, escrito por él. Sí, sí. Mm, Y es, por si. es extenso, ¿eh? Es gordito. Es que ese sí es extenso, eso es para meternos en este y disfrutarlo. Pero digo, por si nos apetece antes de lo social. Ujú. Pero yo no sé si es más, verá, mi percepción. Yo no lo he leído completo, pero sí muchas veces he navegado por él. Y claro, es un relato de tu vida. Entonces, no es como un tema de estudio que aquí no, no sé, yo lo veo más como algo para leer íntimamente que para compartir así sistemáticamente en el grupo como hacemos aquí. Pero bueno, lo dejo caer y ya, pues entre todos decidimos echarle un vistazo. No Eh, sé, yo no tengo idea. Lo miraré, venga, yo lo tengo aquí y lo miraré. A mí me llama la atención leerlo. Lo que no sé si en grupo no, en Pues, grupo o no, ¿no? ah, sí, Pero yo lo tengo pendiente, uno de los que tengo pendiente. detalles de su vida muy concretos, que estaba Pero allí en la estación, veía pasar los trenes, después conoció a los niños que cuidó y todo es muy, muy descriptivo, 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 ¿no? Que es como para imbuirse uno interiormente y tener una lectura prolongada, como la imagen de todo. Yo por lo menos no sabría cómo sacar ahí cuestiones, de decir, bueno, pum, estas las cuestiones que nos sintetiza y que nos trae así como una serie de enseñanzas para discutir aquí entre todos, ¿no? En principio, yo no vería cómo manejarlo, pero si es el sentir, podemos todos, ya que es el centenario, proponer que empecemos a leerlo, a ver si lo tenemos también digital, para que todo el mundo lo tenga, sino como yo tengo el mío, se lo doy a un compañero de la rama de Málaga que tiene un aparato que digitaliza el libro en 3 minutos, porque por lo visto se dedicaba a eso y tiene aparatos que le mete el libro y hace pom, 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 pom y no tiene ni que pasar, le pasa la hoja sola. Sí, sí. Así no, que güey, sí, sí, sí. Antonio qué se guay, llama. Mm. qué guay. Entonces, yo si no está por ahí la biografía, pues este miércoles le doy el libro, a ver si puede hacérnoslo y yo lo mando para que lo veáis todos, ¿vale? Vale. Muy buena idea.
Vale, pues venga. Mm. ¿Cómo se puede transmitir la enseñanza de los antiguos misterios en la actualidad? Micael reunió a las huestes, reunió a los seres suprasensibles que le pertenecían de entre los reinos de los ángeles y pertenecían, sí, de los reinos de los ángeles y los arcángeles, pero también reunió a las almas humanas que de una forma u otra habían estado relacionadas con él. Y de este modo surgió una especie de escuela, una gran y siempre creciente escuela suprasensible. De la misma manera que había tenido lugar una especie de conferencia celestial a principios del siglo XVIII entre aquellos que trabajaban juntos como platónicos y aristotélicos, ahora se llevaba a cabo una enseñanza suprasensible a partir del siglo XV hasta el siglo XVIII bajo la dirección directa de Micael. Una educación suprasensible en la cual el gran maestro, ordenado por decreto cósmico, era Micael mismo. Ujú. Aquí está introduciendo las dos corrientes, la platónica y la aristotélica. Luego de eso va a hablar también en el día 8. Ahí hay referencias también para acordarnos. Así pues, antes del culto suprasensible que siguió su curso durante la primera mitad del siglo XIX, en poderosas imaginaciones, como ya les dije, numerosas almas humanas ya habían recibido una educación suprasensible cuyos resultados ahora llevan inconscientemente dentro de ellos. Estos resultados se expresan en el impulso que sienten estas personas para llegar a la antroposofía. El impulso que los lleva a la antroposofía es de hecho el resultado de esta educación. Y realmente se puede decir, a fines del siglo XV, Micael reunió a sus huestes de dioses y de almas humanas en el reino del sol y les dio enseñanzas que se extendieron durante largos periodos de tiempo. Esta enseñanza tuvo de alguna manera el siguiente efecto. Desde que la raza humana ha poblado la Tierra en forma humana, los misterios han existido en la Tierra. Misterios del Sol, misterios de Mercurio, misterios de Venus, misterios de Marte, de Júpiter y de Saturno. En estos misterios, los dioses derraman sus secretos en estos misterios. Los hombres eran iniciados cuando estaban aptos para la iniciación. Por lo tanto, ha sido posible para el ser humano en la Tierra saber lo que procede en Saturno, en Júpiter, en Marte, etc. Saber también cómo los sucesos en estas esferas influyen en la evolución de la humanidad en la Tierra. Siempre ha habido iniciados en los misterios que comulgaban con los dioses. Con una clarividencia antigua e instintiva, estos iniciados recibían los impulsos que les llegaban de los misterios, pero las tradiciones tan escasas ahora casi han desaparecido de la Tierra. Los impulsos ya no pueden fluir hacia la Tierra. Es solo en la región más baja de la procreación física donde Gabriel, y únicamente él, tiene el poder de permitir que las influencias de la Luna fluyan en la evolución de la humanidad. Las tradiciones antiguas casi han desaparecido de la Tierra y con ellas la posibilidad de nutrir y cultivar los impulsos que fluyen hacia la vida subconsciente y hacia las naturalezas corporales de los hombres constituidas de manera diferente. ¿Puede seguir alguien? Sin embargo, volvemos nuestra mirada a todo lo que alguna vez fue presentado en los misterios como un regalo de los cielos de los hombres, a los hombres. Revisamos este maravilloso cuadro y también miramos hacia abajo a través del flujo de los tiempos y allí encontramos los lugares de los misterios.
vemos cómo la sabiduría celestial fluía en estos misterios, cómo se iniciaban los hombres, cómo desde nuestro reino sagrado en el sol, la inteligencia cósmica se derramaba a los hombres de tal manera que los grandes maestros de la humanidad recibían ideas, pensamientos y conceptos verdaderamente espirituales. Estas ideas y pensamientos se inspiraban en ellos desde nuestro reino sagrado en el sol. Estas inspiraciones han desaparecido de la Tierra. Las vemos solo cuando miramos hacia atrás en épocas de la antigüedad. Etapa por etapa, las vemos desaparecer de la evolución terrenal durante el tiempo de Alejandro y sus repercusiones. Y abajo vemos la inteligencia que ahora se ha vuelto terrenal, extendiéndose gradualmente entre los hombres. Pero la visión se ha quedado con nosotros. Todavía contemplamos los secretos que una vez fueron divulgados a los iniciados de los misterios. Dejemos que esto llene completamente nuestra conciencia de aquellos seres espirituales que están a mi alrededor, esos seres que nunca aparecen en cuerpos terrenales, sino que tienen su existencia solo en forma etérica. Pero seamos conscientes también de aquellas almas que a menudo han vivido en la tierra en cuerpos físicos, aquellas que están realmente allí ahora y que pertenecen a la comunidad de Micael. Tomemos conciencia de estas almas humanas. Imaginemos la gran enseñanza iniciática que una vez se transmitió a la manera antigua, a través de los misterios, a la tierra. Presentemos esto a las almas de aquellos que en su vida de inteligencia estaban vinculados con Micael. Y luego, si puedo usar una expresión terrenal, y en ese contexto casi trivial, la antigua sabiduría iniciática fue elaborada. Podemos seguir porque el hilo es interesante continuarlo, ¿verdad? Mm. ¿Cómo se opondrán las fuerzas del mal al impulso de Micael? Si quiere seguir alguien. Bueno, sigo yo. En una gran y abarcante escuela celestial, Micael enseñó el contenido de lo que ahora no estaba en disposición de administrar él mismo. Fue una acción contundente, algo que en los siglos XV, XVI, XVII y hasta el XVIII causó tanta inquietud y alarma a los demonios arimánicos en la tierra que sucedió algo notable. En este tiempo, entre las acciones celestiales y las acciones terrenales, se estableció una polarización. En las alturas, en el mundo espiritual, estaba esta escuela sublime, reuniendo la antigua sabiduría iniciática en una nueva forma, acorde con la conciencia llena de inteligencia o la llamada alma consciente de los seres humanos predestinados para ello, entre la muerte y el nuevo nacimiento. Aquello que en tiempos anteriores había sido el tesoro de sabiduría del hombre en el alma racional, el alma sensible y demás. Un En palabras, momentillo. sí. A ver, por situarnos. Esto a lo que se está refiriendo, ¿entendéis que puede estar relacionado precisamente con el Congreso de Navidad que trae precisamente Rudolf Steiner en el 24? Todo esto y con esa creación de la escuela de Micael y todo ese contexto que de alguna manera hace, es como que Micael, es que veo a Micael con Christian Rosenkreuz de la forma que sea, y Rudolf Steiner en el siglo XVIII, o sea, 19, final 19, el 20, y trayendo precisamente a través de Rudolf Steiner todo lo que Rudolf Steiner propiamente trajo con la culminación a través del momento cumbre de esa similitud del Congreso de Navidad, incluso con el misterio del Gólgota y la colocación de la piedra de fundación. Sí, sí. Es total, es total. Es como que aquello que estaba sucediendo desde el siglo XV ahí arriba, de repente tomaba forma aquí abajo para que se pudiera materializar en las sucesivas encarnaciones de esos seres que estaban ahí reunidos
y se pudieran reunir en torno a la antroposofía. Sí que es Es que verdad. incluso en el libro del perdón comenta Prokofiev que, por ejemplo, Rudolf Steiner absorbe parte del karma de Schroeder, creo que se llama, creo que se escribe, Sí, sí. que es el que no fue capaz de interpretar la obra de Goethe. Y entonces, como no fue capaz, Rudolf Steiner absorbe esa parte kármica de que el que fue como su instructor, el que le dijo en su momento, oye, encárgate tú de esto, ¿no? Pero fue porque él no fue capaz de hacerlo y como que se lo endiñó a Rudolf Steiner y Rudolf Steiner fue capaz de descifrarlo, ¿no? Ujú. Sí, sí. Mm. Y ahí hay una parte que forma parte del principio un poco de su obra, porque realmente ahí es donde se escribe la GA2, después Filosofía de la Libertad, y es donde pone un poco todas las bases, pero viene de algo que no fue capaz de descifrar este autor, el director de su tesis realmente, o bueno, el director de los estudios que él estaba realizando, y él es el que lo hace. Es que, mira, para mí tienes toda la razón, pero desde un conocimiento que a lo mejor en este momento no tenemos todos, pero que a mí me encantaría que lo fuéramos teniendo y que por fin con Ángel Zafra pues salga para adelante, que ya hemos hecho varios intentos de, bueno, de ir evolucionando a sociedad antroposófica y después la primera clase. Porque lo que es el estudio de los versos de la primera clase, las clases son como conferencias, pero ahí lo gordo son los versos que Rudolf Steiner en cada una de las lecciones traía del mundo espiritual. Y es materializar, para mí es como la materialización de esas enseñanzas de Micael en el mundo suprasensible, traídas con palabras en forma de verso y que producen una imaginación en nosotros aquí en la Tierra. Es una cosa enormemente brutal. Es realmente la bajada de todas esas, es que además se llama así, las clases, ¿no? La clase, la primera clase. Son 19 lecciones, son maravillosas, y luego hay una ampliación también de las lecciones de repetición, y bueno, es que es así. Claro, y yo con esto que he estado leyendo de las 9.3 y este principio, no sé, veo como que Micael en ese momento en el que sabe que va a adoptar la regencia correspondiente por la salida del Kali Yuga, es como que va preparando todo eso después de la escuela de Chartres, se da cuenta de que realmente la unión de las corrientes platónicas y aristotélicas son absolutamente necesarias y de alguna manera crea bueno, esa especie de, eh, como dice, escuela espiritual, ¿no? En el mundo espiritual y de alguna manera forma digamos, a iniciados Almas. que van a traer el papel aquí en la Tierra en ese momento. Entonces, bueno, pues ahí estará no sé, pienso en que puede estar Goethe, que puede estar Nietzsche, aunque después no encaja, pueden estar, yo qué sé, un montón de gente que en su momento incluso se vinculan a la antroposofía en los distintos aspectos, ¿no? Por Ritelmeyer, pues yo qué sé, un montón de gente que hay ahí después con Rudolf Steiner, entre Y otros, José ¿no? Antonio Villalba y Olga. Sí, eso vinieron después. O sea, al fin y al cabo somos colegas de toda esta gente, ¿no? Una vez que leemos este Bueno, libro, dice a- uno, wow, a- vaya coleguitas que tengo, ¿no? algún vínculo tendremos que tener, eso está claro, vaya. José Antonio, buen comentarismo ahí, buen comentario del partido ahí, luciférico contra Michael. Y está muy bien porque que hayamos continuado porque lo que toca hoy si llegamos del octavo día, habla precisamente de las fuerzas del mal y cómo se equilibran, lo que nos habla Libegut. Así que viene muy bien como preámbulo que leamos esta última parte de la conferencia 9 Pues venga, que del siga Olga, que debate. siga con donde estaba. Vale, lo siento a lo mejor por la interrupción. Yo creo que No, no, ha sido estupendo. No, no, ha sido muy maravilloso. Nos has dado un subidón, gracias.
aquí vamos. En palabras, ¿no? Sí, En palabras interiores, aparentemente rigurosas en muchos aspectos cuando fueron pronunciadas, Micael colocó ante todos ellos la imagen de las relaciones cósmicas que constituye la antroposofía. Estas almas recibieron enseñanzas que revelaban los secretos de los mundos. Abajo en la tierra, los espíritus arimánicos estaban trabajando. Y aquí es necesario señalar sin reserva un secreto que, si es considerado exteriormente, parecerá inaceptable frente a la cultura moderna, pero no obstante es un secreto divino y de los cuales los antropósofos deben ser conscientes para poder dirigir la civilización de la manera correcta hasta fines del siglo XX, que ya ha pasado. Mientras que Micael arriba estaba enseñando a sus huestes, se fundaba en el reino subyacente, inmediatamente por debajo de la superficie de la tierra, una especie de escuela subterrenal, arimánica. La escuela de Micael estaba en el mundo supraterrenal y en la región por debajo de nuestros pies, porque lo espiritual también está trabajando activamente en la región subterrenal, se fundó la escuela arimánica oponente. Y en ese periodo particular, cuando no fluían impulsos desde Micael que trajesen la inspiración celestial a la inteligencia, cuando la inteligencia en la tierra estaba por el momento abandonada a sí misma, las huestes arimánicas se esforzaban mucho más por enviar sus impulsos desde abajo en el desarrollo de la inteligencia en la humanidad. Es una imagen realmente abrumadora. La superficie de la tierra, Micael arriba enseñando a sus huestes, revelándoles en poderoso lenguaje cósmico la antigua sabiduría iniciática, y debajo la escuela arimánica en los sustratos de la tierra. Sobre la tierra, la inteligencia que había caído de los cielos se está desplegando. Por el momento, Micael mantiene su escuela en aislamiento celestial del mundo terrenal. No hay impulsos que fluyan hacia abajo desde arriba, y allí abajo están los poderes arimánicos que envían sus impulsos con toda la fuerza. Siempre ha habido almas encarnadas en la tierra que conocían esta siniestra situación. Cualquiera que esté familiarizado con la historia espiritual de esta época, especialmente con la historia espiritual de Europa, encontrará en todas partes evidencias de que hubo individuos aquí y allá, a menudo hombres bastante simples, que tenían una sospecha de esta siniestra situación, el abandono de la humanidad por la regencia de Micael y los impulsos que se elevan desde abajo como vapores demoníacos tratando de conquistar la inteligencia. Puede seguir a alguien si quiere. Sigo yo. Es remarcable cuán estrechamente ligadas están las revelaciones de la sabiduría con el ser humano. Todo lo que brota de tales revelaciones debe ser beneficioso. Este es el secreto que se debe tocar aquí. Un ser humano cuya tarea es proclamar la sabiduría de Micael siente que en cierto sentido está siguiendo el curso correcto cuando trata de poner en palabras, cuando lucha para encontrar la terminología que exprese lo que es en verdad la sabiduría de Micael. Tal persona siente también que está aún más justificado cuando con su propia mano escribe esta sabiduría, porque entonces el flujo de lo espiritual está directamente conectado con él y fluye, por así decirlo, en las formas de lo que está escribiendo, en lo que está haciendo. Ahí está hablando de él mismo, ¿no? Por lo tanto, voluntariamente comunica esta sabiduría a otros en forma de material de lectura cuando es escrito por él con su propia mano. Pero cuando a través de medios mecánicos, a través del libro impreso, ve duplicada su obra, tiene una sensación de inquietud. Esto tiene que ser sobrellevado, ya que el método está en consonancia con nuestra época. Sin embargo, la sensación de inquietud nunca falta en quien se posiciona dentro de la vida del espíritu, a la vez que con lo que tiene que proclamar.
En Sí, relación con la conferencia de ayer, está alguien bien. me ha preguntado si, Un cómo no, segundito, sí, un Sí, segundito, porque me ha encantado, me gustaría señalar dos cosas de lo que acabas de leer. Una, eso que dice que los métodos están en consonancia con nuestra época, ¿vale? Y lo está hablando en relación con el libro impreso, impreso. o sea, que ya provoca inquietud. Entonces me gustaría que esto fuera, es que me parece que está tan justificado para quien se niega tanto a los medios estos online, ¿no? Y de repente va y te escribe un libro, ¿vale? Y me estoy acordando de uno en concreto que quiero mucho, pero que es muy, 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 muy talibán. Eh, claro, entonces, fíjate que ya ahí decía, si lo escribes a mano, bien, pero si lo ves impreso, ya tienes inquietud. Obvio que aquí hay inquietud también, pero son métodos acordes a nuestros con nuestra tiempos. época, Y claro, la clave está en trascenderlos, en transformarlos, ¿no? Y ese párrafo es muy indicativo de esto, ¿no? Mm. claro. Me ha Y encantado, no, me ha y encantado verlo tan claro. esto hay que leérselo a estos que sabemos quiénes son también, que tienen su labor de contrapeso, pero que también hay que soltar un poquito. No podemos dejar que se colonicen solo los medios actuales de divulgación tan masivamente y tan rápidamente que llegan a la gente solo por las fuerzas de opositoras. Claro, Tenemos que estar claro, ahí como Por, muro de contención. Esto era, el Rudolf totalmente. lo dice porque para él la imprenta fue un invento arrimánico. Pero dice, bueno, pero hay que actuar en consonancia es con los tiempos. Igual que Internet, igual igual que... que Internet. Claro, claro, es Y la que, otra cosa que es tal cual, tal cual. Y la otra cosa que quería yo señalar era que dice que es, me ha parecido entender que se tiene que luchar para poner en palabras, para buscar las palabras, lo que significa eh, la conciencia micaélica, la lucha micaélica, y realmente no es nada fácil. ¿Sabes? No es nada fácil, es una cuestión que manejamos todo el tiempo, como que somos micaélicos, como que micaélicos, pero cuando tú tienes que explicar con palabras esto bien explicadito, a mí me pasa lo mismo que cuando tengo que explicar bien el Espíritu Santo, Dios, el Hijo, y tienes que volver a reestructurarlo todo y tú dices, uff, qué difícil, ¿eh? Hay bueno, que... Y me ha gustado que, es que nada, goteanismo termino, puro, me ha gustado que, que es ¿qué? goteanismo puro, es que es pensamiento puro, es observación goetheana pura. Bueno, no sé qué decirte, porque de Micael, ¿qué observamos? ¿No? ¿Sabes? El guetismo es más desde lo que se ve, ¿no? Desde la observación. Lo otro es no es una abstracción, es como un sentir, pero me resulta muy difícil, a mí me resulta difícil explicar. Me resulta difícil explicar y cada vez que lo intento no siempre lo puedo explicar de la misma manera. La, el momento micaélico, la lucha micaélica, lo que supone, de dónde viene, qué representa, qué estamos. Yo no soy muy capaz de explicarlo siempre igual. ¿Sabes? Igual que cuando tengo que explicar el Espíritu Santo. Ostras, Nicole nos ha mandado de ejercicio en los Evangelios para la siguiente vez. ¿Qué concepto tengo de Dios? O sea, ¿qué es Dios para mí? ¿Sabes? Que son cosas que estamos todo el tiempo dando por hecho, pero lo interesante de aquí, de lo que acabamos de leer, es que dice que el simple hecho de forzarte en encontrar las palabras ya te hace estar en el camino correcto, ¿no? Eso me da como mucha tranquilidad. Bueno, Ujú. ya. Bueno, incluso al hilo de lo que tú dices, me recuerda a esa conferencia de Mariano en la que hablaba precisamente de Micael y que le hacía una de las preguntas de ¿quién como yo, ¿no? Y justamente en ese enfrentamiento a las puertas de Micael, que le preguntaban incluso al final, decía que hay que tener justamente esa humildad de decir estoy todavía aprendiendo y no soy capaz de ver a Micael, porque probablemente lo contrario te haría enseñarte a Lucifer.
Sí, exacto, es En verdad. en la arrogancia justamente de creer que, uy, ya estoy viendo a Micael. No, escucha, te queda mucho camino para ver a Micael. Ujú. No sé Sí, si recuerdas tú la charla, Olga, pero exactamente. es esa pregunta del final es que es impresionante porque dice, escucha, cuidadito con creernos que está ya en lo micaélico. No, en lo micaélico es el camino, pero es que para mí Micael realmente es que reúne las tres corrientes de las que habla, de las que habla Liebig, realmente. Es Manu, Christian Rosenkreuz y Rudolf Steiner. Ese es el concilio de Micael de Álmico del que hablaba antes en la 9.3, justamente esos tres pilares. Bien, bien, bien. Bueno, Muy gracias, bien, Teresita. Perdón. Qué bien, qué bien. está muy bien. Hay que anotar esto para cuando alguien nos ponga un pero. Porque además justo este grupo además surgió precisamente por esos miedos a este medio. Y fijaros desde cuántos años hace que estamos aquí y que estamos disfrutando y que hemos crecido enormemente. Cuántas personas de nuestra mano se han acercado, han visto nuestro trabajo y han continuado el suyo propio. Y cuántos miembros de la sociedad antroposófica últimamente también se están haciendo gracias a que en su momento pues los que invitamos a este espacio dijeron que no y lo tuvimos que coger entre Javier y yo. Así surgió verdaderamente, por, por esta cuestión que aquí Rod Steiner, en una frase hecha abajo, pero indiscutiblemente. Mm. También ahí me evoca a mí el hecho, porque no sé si lo llega a decir, dice, esto tiene que ser sabido ya que el método está en consonancia con esta, pero sin embargo la sensación de inquietud nunca falta en quien se posiciona ante a la vez que, eh, no sé, no, en la frase de antes, dice, voluntariamente comunica esta sabiduría a otro en forma material de lectura cuando es escrito por él en su propia mano. Ahí a mí me ha recordado, después con lo que ha comentado Olga, el hecho de la importancia de volver al trazo. Ah, sí. Porque, y eso en algún momento se ha comentado, no sé si incluso fue con Nicole en alguna ocasión o con quién exactamente, el hecho de, o con Calia, creo que Sí, con Calía, sí, sí, con sí. Calia, que decía que era súper interesante, si no recuerdo mal, el hecho Copiar, de copiar los escribir el evangelios. Evangelio, copiar Sí, los Evangelios, sí, como para darle ese ritmo imaginativo con el que tenemos que, pero de tu propia mano. sí. Sí, yo lo empecé a hacer, ¿eh? Yo tengo copiado el medio evangelio del primero, Mateo creo que es, y la verdad que era una vivencia muy bonita, ¿eh? Mm. Era una vivencia diferente. Ahí Mm. hay algo especial con la mano. Cuando escribes con la mano, es que es que es completamente diferente. Lo que pasa es que estamos tan metidos en los medios estos que, claro, lo otro resulta súper extraño, pero ya está. Sigue, Y Teresita. esta adoración que se tiene ahora por el libro y enseñarle a los niños el libro, pero esto se queda un poco como hueco, ¿no? Pienso yo, Y si en la fuera actualidad. libro, todavía, pero es que son pantallas. Es que en las clases hay pantallas. O sea, que es que ya ni siquiera el libro, ¿sabes? Que es una locura. Bueno, yo os digo que los niños, bueno, yo hablo de mi materia en este caso, los niños no saben leer el libro de matemáticas, no saben. Pero vaya, ni los de bachillerato, ni los más chicos menos todavía. No saben. A lo mejor de lengua sabrán leerlo. Bueno, Vienen cuentos, viene esto, viene de historia, pues viene con muchos dibujitos, pero el de matemáticas no saben. Y el de física y química tampoco. Los libros de ciencia no saben leerlo. O son muy malos los que hacen los libros, que también. o que también, a lo mejor, o ahí hay esa Bueno, lectura. tenemos matemáticas para la diversidad y todo esto que les va a ayudar mucho. Sí. Ahora están planteándose volver otra vez a integrar el séptimo y el octavo de antes en los colegios.
Claro. Veremos a ver la que, bueno, no sé dónde van a llegar, pero bueno, es que esto es un desastre, pero vaya, de propósito. Porque Total. mientras Eso, sí, mientras no es otra vez. Ahora nos Muy- damos cuenta de que no, ahora nos damos cuenta de que sí. Esto es como si fuera una especie de. Vamos a sí, estar jugando con toda esta gente. y no, y además hay que adaptarse a todos los que vienen de fuera, que no saben hablar, mientras aprenden a hablar, mientras aprenden a comportarse como personas, pues los demás normales están sin poder aprender, sin poder desarrollarse como personas. Así que así nos va. Creo que en una está la comunidad, cosa, ¿qué? no, que está la cosa de no piense y será feliz, mientras que aquí intentamos estrujarnos el cerebro. Sí, sí, menos mal, que por lo menos hay, hay alguien que se los truja y gente joven, ¿eh? En la antroposofía están las juventudes también de la antroposofía y gente muy joven que tiene unas inquietudes maravillosas. Y hay reuniones, convenciones, campamentos. Mm. Yo me quedo alucinado cuando oigo sobre eso. Pero todavía hay algo que no se podrá perder, por mucho que en general se esté atacando tantísimo a la inteligencia, no ya cósmica, que esa ya ni existe, sino a la inteligencia humana. Por aquí, Teresita, inténtalo de nuevo. Bueno, entonces continúo. En relación con la conferencia de ayer, alguien me ha preguntado si, como lo ha insinuado Swedenborg, lo escrito, Bush, ¿sabe? No es. Lo escrito no es, después de todo, la última salida de la vida espiritual. Esto de hecho es así. Es la última salida de la vida espiritual en tanto fluya a través de un hombre en una corriente continua del espíritu. Pero cuando se fija por medios mecánicos, como si dijéramos desde el polo opuesto, cuando aparece ante los ojos de los hombres como letras impresas, se convierte en un poder espiritual arimánico. Porque es extraño decirlo, es esa escuela arimánica la que trabajó en oposición a la escuela de Micael en los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. Es una escuela arimánica la que trajo el suelo del que pueden brotar poderes demoníacos bien adaptados para combatir la regencia de Micael. Un antropósofo debe ser capaz de percibir la importancia y el significado de las realidades de la vida. Debe reconocer que imprimir es un poder espiritual, pero precisamente ese poder espiritual que Ariman ha colocado en oposición a Micael. Por lo tanto, para aquellos que en su escuela en ese tiempo estaban siendo enseñados por él, Micael constantemente les daba esta advertencia. Cuando vuelvan a descender a la tierra, para que surta efecto lo que se ha preparado aquí, reúnan personas a su alrededor, den a conocer lo esencial de boca en boca y no consideren los efectos literarios producidos en el mundo a través del libro impreso como si fuera de la mayor importancia. Por lo tanto, el método más íntimo de trabajar de hombre a hombre está más de acuerdo con la manera de Micaela. Sí, Vaya tela con. Uy, perdón, Teresita, vaya tela con lo de trabajar online con las pantallas solo, ¿eh? En este caso a nivel docente. ah, Mm. más En com- animálico aún. A claro, nivel, todavía más. ya. Eso que en su momento se puso en plena pandemia como una posibilidad y bueno, y salieron, hombre, es que el- la socialización de los niños y tal, esto, lo otro. Pero el Mm. intento estuvo, ¿eh? Sí, sí, El sí. intento estuvo. Y yo que he visto la serie Adolescencia o Adolescente, no sé si la habéis Sí, visto. adolescencia.
adolescencia, cuando se pasean por el colegio, que creo que además es una crítica consciente, se ven las clases los chicos mirando un vídeo. O Sí, sea, la sí. explicación del profe no existe, era otro profe virtual explicando, Mm, explicando. mm. Que además utilizan a un profe inmigrante, en fin, es que ahí tiene también telas la crítica que metieron. Mm. Mm. Bueno, entonces continúo. Sí, Si en lugar de trabajar fundamentalmente a través de libros, nos encontramos dejando que los impulsos fluyan entre nosotros en la esfera de lo humano y personal, y por tanto solo usando los libros como ayudas para la memoria, estaremos en condiciones de inaugurar la corriente que imponderablemente al principio está destinada a fluir a través de la sociedad antroposófica. Tal vez por esto él no quería escribir sus conferencias, ¿no? Imprimirlas y todo esto. supongo, supongo. Pero se adaptó al final a los tiempos. Si no, ¿qué haríamos nosotros hoy? Sí. Es inevitable que hagamos uso de los libros porque también debemos convertirnos en maestros de este arte de Ahriman. De lo contrario, deberíamos dejarlo en sus manos. Debemos poder contar verdaderamente con el espíritu arimánico de los tiempos. De lo contrario, se le otorgaría un tremendo poder. Mira, Por lo pues tanto, qué bien, qué bien. Ah, es que vamos, se puede, mira, si tacháramos siempre el libro y lo sustituyéramos por internet, estaríamos actualizando este texto a la realidad actual. ujú, Sí, perdona. Ujú. por lo tanto, no se trata simplemente de rechazar el libro impreso, sino de ponerlo en relación con lo que obra de una manera directamente humana. Así que no sería correcto como resultado de lo que acabo de poner delante de ustedes, que se dijera, fuera con todos los libros antroposóficos. Por lo tanto, deberíamos entregar el arte de imprimir a los enemigos más poderosos de la sabiduría de Micael. Deberíamos hacer que sea imposible para nuestro trabajo antroposófico prosperar como debe prosperar hasta que se llegue al final del siglo. Es lo mismo que tú acabas de decir, José Luis. Exacto. Ujú. Lo que debemos hacer es ennoblecer el arte de la impresión a través de nuestra reverencia por la sabiduría de Micael. Porque, ¿qué es lo que Arimán intenta alcanzar a través del arte de imprimir en oposición a Micael? Arimán tiene la intención de conquistar la inteligencia. Hay evidencia de ello en todas partes hoy. Conquista de la inteligencia, que se hace efectiva donde las condiciones son favorables. Cuando encontramos a los espíritus arimánicos más potentes en sus ataques contra la próxima era de Micael, nos encontramos en aquellos tiempos en que se produce una reducción o disminución de la conciencia en los seres humanos. Ujú. Voy a ver cómo es de cuánto nos queda. Un Anda que segundo. no vea. Inteligencia artificial. Anda que no ya exactamente. Ujú. Ya, que ni artificial ni nada, es un compendio de la cantidad de datos que ya hay por ahí, pues un- una, una programación humana que recopila datos que los humanos han depositado en la red. No es ni artificial ni nada. Artificial que se hace Claro, muy rápidamente y ya está. claro, pero fíjate qué curioso que dice, ¿y qué es lo que Arimán intenta alcanzar a través del arte de imprimir en oposición a Micael? Dice, Arimán tiene la intención Es- de conquistar la inteligencia. Hay exacto. evidencia de ello en todas partes hoy. Hoy está hablando, esto está hablando del 1923 o 24. Sí. Conquista de la inteligencia que se hace efectiva donde las condiciones son favorables. Claro, lo que ha cambiado, como tú decías antes de cambiar los libros, el libro por internet, pues si adaptamos esto al contexto en el que estamos hoy, yo veo claro que es ese
ese control arimánico a través de la inteligencia artificial, que nos la venden como una inteligencia, pero que no es una inteligencia, que es un algoritmo que sí es cierto que te puede facilitar, como pone un robot en la casa de eso para que te limpie el suelo, está muy chulo, pero escucha, lo mismo en algún momento también es interesante que vuelva a coger la escoba para mover los brazos, ¿vale? Hombre, seguro que hay algunos rincones que como no lo haga se ponen asquerosos, Eh, que nunca va a llegar el robot. Sí, sí, así es. Y es verdad, hoy ya podríamos cambiar incluso de internet a inteligencia artificial. Es que esto va avanzando, va avanzando. Y, y tenemos que conquistarlo y estar ahí pendiente de que no... Qué bien dicho, es que de verdad esto hay que Dice, anotarlo y dice Prokofiev en el libro del perdón que el momento evolutivo en el que estamos no vamos a ser capaces, corresponde a que seamos capaces de redimir las fuerzas luciféricas y ponerla, lo dice con otras palabras, pero dice, y poner la semilla de poder vencer lo arimánico, pero en esta época no venceremos lo arimánico, lo venceremos en la siguiente. Y la encarnación de Ariman es para Claro, eh, es lo que hablábamos el otro día, que vino eh, Lucifer 3000 años antes entregándonos previamente esa sabiduría a destiempo. Hemos pasado todo este tiempo intentando reconvertir todo eso luciférico y ahora vendrá ese momento, o está ya, ese momento de encarnación arimánica y se vencerá mucho más adelante. Es súper curioso. pues sí. Pero esto hay que anotarlo porque todavía hay muchísimos compañeros en la antroposofía que se ponen de los nervios cuando le habla, ¿no? Es que tenemos un grupo online, es que eh, no, sí, entonces nos reunimos por videoconferencia y se ponen de los nervios, pero es que si no lo hiciéramos estaríamos dando ventaja al enemigo, literalmente. Y bueno, y fíjate que también se puede hacer de una manera muy humana y muy social, como ha ocurrido con este grupo, porque hemos ido teniendo un sistema entre los textos que manejamos, la forma en la que lo hacemos, la... por eso, a- y a mí también me... Un segundo, voy a coger lo que es una hija mía a ver si hay algún problema. Un segundito, seguir. Pero José Antonio, una pregunta. Dime. Eh, Arimán va a encarnar, Ya. no en este momento, es decir, dicen que está muy próximo, pero tal Bueno, vez que sea en la siguiente, el siguiente periodo. no, no, eso si no está ya, está inminente. Sí, sí, vamos. Si no está ya, si no está ya, está inminente. De hecho, hay quien en su momento decía que la internet era como, de hecho, Prokofiev como que en el libro del mal hablaba como que el www era el 666 y apareció en 1998 y entonces eso correspondía con un momento temporal en la Tierra que parecía encajar un poco con eso. A lo mejor no era la WWW, pero la WWW está relacionado con esto. Ahora bien, está la Agenda 2030, está la inteligencia artificial, están moviéndose un montón de, eh, no sé, como... Es que claro, cuando se dice encarnación, tampoco se sabe, te saben decir muy bien. Hay mucha Y es en un ser diversidad de humano. opiniones. Claro, a lo mejor no es un ser humano, a lo mejor es un ser humano, pero biónico o Encarnar es formado que por un montón de desciende, partes, yo qué sé. Que exacto. La ahí, bestia, ¿no? Encarnar es que descienda al plano físico, pero no tiene por qué ser en un ser humano. claro. Ajá. Puede ser la inteligencia artificial misma o Internet, como decían antes. No se sabía que venía al lado de la inteligencia artificial, lo que le llaman inteligencia. Es Que no es. que es lo que decía yo el otro día también, que cuando se crea un personaje, por ejemplo, Harry Potter.
con la mujer esta que escribe, que no me acuerdo el nombre de la autora ahora mismo, Bowling. Gowling, eso, la Klaus, bueno, Sí, da igual. Eh, Harry Potter con todo eso, pues eso está creado. Eso es un personaje, pero ese personaje está creado. Está creado igual que el Fausto de Goethe. Está creado. Y está creado en la Tierra. Otra cosa es que es un personaje en una novela de la que se ha hecho en unas películas, pero ese personaje está creado aquí en la Tierra. ya existía y ahora se le ha hecho encarnar a través de la novela. Exacto. Es como que se ha traído a través de la novela, pero que esté en la novela no significa que no sea real, porque Ajá. es como cuando nos han vendido eso de que los mitos y las leyendas y todo eso, eso es que como eso no es verdad, eso no escuchar. Y ya tenemos dicho por los evangelios en Steiner que los mitos, bueno, y hay un montón de citas, que los mitos y las leyendas y los cuentos son tres fuentes donde hay que beber precisamente toda la sabiduría antigua, porque está ahí. Lo que pasa es que está contada de forma simbólica. Y entonces, como está contada de forma simbólica, pues eso, normalmente el contexto actual en el que estamos eso lo desechamos todo, porque eso es basura Pues, todo. eso no es Vamos a verdad, escuchar. sí, eso. Eso no es verdad, eso no hay que creerlo, sí, son Claro. puras historias. Eso fue una leyenda. No, si fue una leyenda y está escrito, escucha, eso ha tomado forma aquí en la Tierra. No sé, yo lo pienso así cada vez más. La leyenda de Gilgamesh la cuenta una señora Eva Tobalina. Es maravillosa esta señora narrando. Ella es una, no sé si la conocéis, una historiadora, y creo que es del norte de España, de Vitoria o no sé. Pero es Pues mándalo, genial esta mándalo. mujer hablando de Eva Mándalo al Tobalina. Bueno, grupo, voy mándalo a... al grupo. A mí eso me interesa. Y Bueno, luego toda la historia de la antigüedad y ahí he pescado mucha información de la que nos habla el Bigut porque está uno perdido, es verdad. mira, podemos por Yo lo me menos tengo que salir casi ya. Me terminar pilla siempre que me pierdo lo de mío. iniciar la octava y ya nos queda todavía un poquito. Digo de contenido, o bien leemos ya la piedra, pero hombre, no leer hoy nada Ya. de Goldo Ever, lo veo como un feo, ¿no? A No, Goldo Ever. léele vosotros. Leemos Yo un me tengo que poquito salir, pero y ya está. Yo después, también me tengo que ir, pero para la próxima ya me completo, pero es que me viene gente ahora a casa. Vale, vale. Bueno, leemos un poquito, por lo menos Sí. termina a las 7 y, vale. y ya lo veis. Yo os Bueno, veo después en diferido, ¿vale? muy bien. La Venga, un mitad abrazo. que queda. Saludos Muchas gracias, a chao. vosotros. Gracias. Gracias. Bien, pues por aquí nos quedamos en Goldover, en su libro de la Ujú. salvación del alma, el día séptimo, nos queda solo el día octavo y nos quedaban solo estos tres parrafitos para empezar el octavo día, como veis aquí abajo. Justo el octavo día que viene, la estrategia de las fuerzas opositoras. Vamos, ni que Ajá. pintado con la introducción que hemos hecho a través del texto que hemos Sí, propuesto de Rudolf Steiner, que parece como inspirado, vamos. Así que bueno, sí. vamos a terminar con esa séptima, a introducir un poquito de la octava y ya lo dejamos preparado para rematarlo en la próxima sesión, ¿os parece? Sí, muy bien. Muy bien. Yo, bueno, Pepe, estás tú por ahí, pero no sé si tendrás problemas para estar, si quieres intervenir o lo que sea enseguida, que nos interrumpe. Estamos en la calle, estamos Susana y yo, pero estamos escuchando por la calle. Ah, Susana también, bien, es bueno Y es saber. difícil el móvil. Sí, Venga, estamos Sí, aquí. sí, hola. ¿Qué un tal? saludito. Estamos Hola. aquí en la calle. Está ahí haciendo un Hola. dos por uno, muy bien, como en el Carrefour. Sí, y con Pues un auricular para los dos también. Así anda, qué estamos. bien. Pues bueno, de todas formas, aunque haya Pero dificultades, bueno, tenéis el estamos impulso escuchando.
Si tenéis el impulso también de compartir, no importa que estéis ahí en precario, ¿vale? Nos la apañamos. Bueno, pues Vale, gracias. el último parrafito que leyó Antonio y estuvimos luego ya comentando hasta el final era este. ¿Qué podemos aportar cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros puede hacer lo que está incluido en su karma, nada más, pero esperemos que tampoco nada menos. Y para poder hacerlo en dirección hacia las metas, para cada uno de nosotros es necesario saber cuál corriente espiritual pertenecemos, porque solo a base de esa comprensión aprenderemos a conocer nuestras tareas concretas. Y aquí es cuando empezamos a discutir, es decir, a hablar y compartir sobre esas tres corrientes que se manifiestan aquí en los tres personajes que han tenido distintas encarnaciones, en distintos personajes también, pero que por llamar un poco al origen de esa corriente es la de Mano, la de Rosenkraut y la de Rudolf Steiner. Y que yo también aportaba en aquel momento, el lunes pasado, pues que también las podemos, es como un truquito también identificarlas en base a de si mi iniciación o mi impulso de conocimiento de las verdades del mundo y del ser humano se inspira por mi crecimiento a través de ser un iniciado en el hacer, en la acción, o en el corazón, en el sentir, o en el pensar, en lo intelectual. Entonces ahí también están esas tres mismas corrientes relacionadas con los tres ámbitos del alma y con esos tres órganos con los que nuestra alma se pone de manifiesto en nuestro mundo material. Y entonces ahí lo dejamos la semana pasada. Entonces, ahora seguiríamos con que eh, así, ah, ah, eh, así aprendemos poco a poco, empezamos por aquí, así aprendemos poco a poco a entender el increíble significado de las palabras que Rudolf Steiner dirigió a los jóvenes. Espero que en 3 meses sepáis a cuál corriente espiritual pertenecéis. Evidentemente, Rudolf Steiner sabía muy bien que no lo conseguirían en 3 meses, pero también sabía que era necesario despertar a los jóvenes, porque en sus corazones estaban muy satisfechos con ellos mismos, pues como jóvenes antropósofos no representaban ellos la flor de la humanidad. Rudolf Steiner querría molestarles con mano suave y confrontarles con una pregunta con la cual podrían convivir toda su vida. Es decir, ¿a qué corriente perteneces? Estamos en la corriente que estemos, tendremos que superar grandes dificultades. Tal vez lo más importante es aprender a cooperar. Sobre todo, esto es válido para las diversas instituciones antroposóficas que no destacan en este sentido. Y es verdad. Ir al encuentro del otro, dispuesto al sacrificio y sin miedo de que el otro te quite el queso del pan. Tan solo es posible si piensas a partir del gran todo, de la gran totalidad, cuando sabes cuál es el hilo conductor que atraviesa todo trabajo. Rudolf Steiner nos dio grandes imágenes, tal como las referentes a la transición desde la Tierra hacia nuevo Júpiter. Cada vez hemos de desarrollar más el coraje de pensar a partir de aquellas grandes imágenes y además, sobre todo, de vernos los unos a los otros a la luz de aquellas grandes imágenes. En lugar de empequeñecernos los unos a los otros, podríamos aprender a vernos mutuamente más grandes. Y ahora, pues bien, viene la estrategia de las fuerzas opositoras. Lo podemos empezar 5 minutos y lo dejamos así reposar y lo retomamos la semana que viene. ¿Os parece? Muy bien. Bien, pues en este caso nos dice el señor Leugoeber, hasta ahora hemos hablado de las fuerzas que juegan un papel positivo en el desarrollo de la humanidad, pero esas fuerzas positivas no se pueden entender sin comprender las negativas que también existen. Entre los actos de las fuerzas negativas y los de las fuerzas del bien existe una continua interrelación. Lo que el mal quiere tiene sus efectos sobre las fuerzas del bien y viceversa, porque las fuerzas del bien siempre tienen la intención de reaccionar
ante los actos del mal, de tal modo que sean cambiados en una dirección positiva. Esto es muy importante y es una máxima de la antroposofía. Es decir, no tenemos que luchar contra el mal. Tenemos que luchar para cambiarlo en una dirección positiva. Esto es fundamental. Cuando te enfrentas al mal desde esta actitud pacifista, podríamos decir, y de aceptación como positivo de su existencia para la propia evolución, cambia la vida. ¿No sigue José Luis, esto? entonces no emplearíamos la palabra luchar, ¿no? Porque luchar significa afán. Claro, lucha es una palabra que tiene connotaciones de fuerza, pero Sí. también tenemos luchas interiores, ¿no? Que implican una superación de uno mismo hacia la luz. Entonces, lucha no tiene solamente, es verdad que quizás evitarla, porque en el resto del universo se va a entender como confrontación, pero no sé qué palabra podríamos poner en vez de lucha, como una confrontación, igualmente también se puede entender en ese aspecto. Yo creo que es Sí. mejor entender el concepto y, y si podemos encontrar la palabra adecuada. Mm. Entonces, nos dice también que al principio en la evolución de la humanidad, las fuerzas opositoras eran solamente el poder al que Rudolf Steiner llama Lucifer. Hoy hemos hablado de ello. Primero fue Lucifer. Actúa desde tiempos muy remotos. Desde la antigua Lemuria, Lucifer creó las enormes formas de los saurios en el mundo astral. Los saurios es una mitología de aquella antigua época lemuriana en la que estaban los lemurianos como seres positivos, que también eran grandes gigantes, pero que tenían una gran intuición y una gran inteligencia, y estaban los saurios, que eran figuras también gigantescas, pero fantasmagóricas y que tenían luego su reflejo en el mundo material, no solo en el mundo astral. Entonces dicen que de ahí provienen también los dinosaurios, pero bueno, ya son interpretaciones. La segunda fuerza opositora que mencionó Rudolf Steiner, Harriman, prosiguió de inmediato plasmando esas formas astrales también en la realidad física. Esas formas monstruosas representaban una gran amenaza para la evolución de la humanidad. Solo cuando los saurios fueron de nuevo destruidos y sus restos yacieron seguros guardados en la profundidad de la Tierra, pudo continuar la evolución de la humanidad. En ese episodio de la historia de la humanidad ya se puede leer claramente la naturaleza de dos fuerzas opositoras. En ambos casos se trata de seres espirituales que se vuelven contra el orden cósmico y que ante todo quieren obstaculizar la evolución de la humanidad, que quiere alcanzar la libertad individual y la autonomía espiritual. Ambas entidades espirituales son ayudadas por una multitud de seres inferiores, también llamados demonios, demonios luciféricos, demonios arrimánicos, en la literatura esotérica. Así existen, bueno, me he adelantado, demonios luciféricos y arrimánicos. Entonces, una cosa es la entidad, el mal en sí, la fuerza. Y después, cómo tiene a su servicio demonios que se nutren de ese tipo de fuerza opositora en el sentido luciférico o en el sentido arrimánico, para entenderlo. No está el ser Lucifer, el ser arrimánico, no, es la fuerza luciférica, la fuerza arrimánica, y luego se va materializando en seres que están a su servicio. Entonces, Rudolf Steiner resaltó siempre la enorme importancia que tiene la distinción entre las dos formas del mal. De hecho, y vamos a acabar de definir estas dos formas, nos las llevamos ya en nuestro pensamiento para continuar el próximo día. Eh, de hecho, tienen caracteres opuestos. Lucifer aspira siempre a la ilusión o a la imagen ilusoria,
quiere conducir al alma humana lejos de la tierra hacia un mundo de imágenes bellas. Ahriman quiere, por el contrario, sumergir al hombre profundamente en la tierra, unirle fuertemente a la materia física. Es el inspirador del materialismo unilateral, creador del pensar abstracto y vacío que lleva la voz cantante en nuestra sociedad actual. Lucifer creó la criatura de la fantasía vacía de contenido. Ahriman, la caricatura del cerebro computador vacío de contenido. Aunque en sus intenciones y formas de actuar son opuestos, a veces hacen un pacto. El cómo y por qué de ello surgirá de lo que hoy contaré. Después de aquel episodio en la antigua Lemuria, se dio un paso más en la formación del cuerpo astral del hombre. Entonces sucedió algo muy importante en la evolución de la humanidad. Las fuerzas de luciféricas consiguieron acceder a los cuerpos astrales de los hombres. Para los varones, ello tuvo como resultado una postura extremadamente extrovertida y para las mujeres introvertida. Esto sería para meditarlo y compartirlo, esa cualidad en exceso de lo masculino y lo femenino, inspirada por las fuerzas rimánicas que llegaron a entrar en el astral del hombre y de la mujer. Esto es algo Las importante. fuerzas luciféricas, ¿no, José Luis? Las fuerzas luciféricas, sí, exacto. Voy a señalar aquí para que nos acordemos que por lo menos yo creo que sería interesante el poder hablar de lo masculino y lo femenino y este aspecto. Entonces, para los varones, ello tuvo como resultado una postura extremadamente extrovertida para las mujeres, extrovertida, y para las mujeres introvertida. En aquella época se originó la primera forma del habla, que en el fondo era todavía canto, basada en la naturaleza introvertida de las mujeres. Esto es interesantísimo, o sea, cambia el paradigma totalmente de lo que es Adán y Eva. Nos dice, y basado en todo lo que pudo aprender Udo Eber de Rudolf Steiner, también tuvo contacto en vida con él, hacia el final de la época lemuriana, la situación de la Tierra era tan difícil, tan endurecida, que las almas humanas ya no eran capaces de encarnarse. Adán y Eva, llamados los primeros seres humanos en la Biblia, son en el fondo los últimos capaces de aguantar aún. Y de esta manera aseguran la continuidad de la Tierra. Después de esta época difícil, cuando la sustancia de la tierra se volvió a ablandar, las almas de los hombres vuelven a encontrar unas a otras el acceso a una envoltura física con el comienzo de la época Atlante. Cada vez hay más seres humanos en que regresan a la Tierra. Pues hasta ahí yo creo y ya se va a meter con las distintas facciones y tribus que se desenvolvieron a partir de la época Atlante y yo creo que es un buen punto para dejarlo y ya continuar la semana siguiente. Voy a grabarlo incluso. El resto que das, ¿no? De las cosas que han pasado. No se oye, Pepe. ¿Puedes repetir, por favor? No, Pepe, parece más que esté hablando Harriman que tú. Así que cuidadito. Tampoco. Vale, vale. No, no tiene buena cobertura, Pepe. No tiene buena cobertura. ¿Ve ahora?
Sí, sí, no, la cronología del octavo día, eh, para leerlo varias veces. No, no, algo guía y veces, las dos únicas palabras que hemos podido entender. Bueno, no te apures. Si quieres escribirlo en el grupo o aquí en el texto, bueno, en el texto sí, también está ya la conferencia estaba en el texto en línea. Eh, pero es que no sé Ok. ahora mismo. A ver, ahora. No, es una persona que quizás no haya con la buena. Me acuerdo también con vos. Decía que este día octavo que es muy interesante, que es para leerlo. Ajá, vale. Sí, por lo menos hemos entendido que este día octavo es interesante y que es para, supongo que quiere decir, para verlo tranquilito, ¿verdad? Pues, y- Vale. Bueno, pues si queréis, aunque sea un poquitín tarde, pero que no quede, hemos tenido muchas fuerzas del mal en nuestros pensamientos ahora mismo. Vamos a liberarlas también. Ok. Con la lectura de la piedra de fundación, eh, con la meditación. Habíamos llegado hasta el sábado, así que vamos a trabajar hoy el quinto ritmo que dio Steiner, que comenzó un miércoles creo que fue 25, 26, 27, 28, 29, 30, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, efectivamente. Entonces a las 11:15 de la mañana, ese día 23 del Congreso de Navidad, volvió a referirse a los versos, en parte de ellos, y a darnos algunas indicaciones que yo luego también voy a ir señalando. En principio vamos a leer esa parte de los versos que nos ofrece este día domingo y que, bueno, yo creo que vamos a tener que ser Teresita y yo. ¿Sigues ahí, Teresita? Sí, aquí estoy, sí, señor. Vale, pues lo voy a compartir y entre tú y yo, porque a no ser que Pepe se esté moviendo y por suerte tenga disposición de poder entrar, pero si no, espero que por lo menos nos pueda estar escuchando. Entonces, bueno, Sí, os oigo. bien, pues bien, empiezo yo, Teresita, luego sigues tú con el segundo. Nos dice, mis queridos amigos, comencemos una vez más con las palabras de autoconocimiento humano desde el espíritu de nuestro tiempo. Y Teresita, si no te importa recitar los Sí. versos. Alma humana, tú vives en los miembros que por el mundo del espacio te llevan en el ser de los mares del espíritu. Ejercita el recordar espiritual en lo hondo del alma, donde en el imperante ser creador de los mundos se genera el propio yo en el yo de Dios y de verdad vivirás en la esencia cósmico humana. ¿Sigo? Sí, Ay, pero no puedo leer el otro. espérate, Aquí. Alma humana, tú vives en el latir del corazón y del pulmón, que a través del ritmo de los tiempos te conduce al sentir de la propia esencia anímica. Ejercita el contemplar espiritual en el equilibrio del alma, donde las fluctuantes acciones del devenir de los mundos unen el propio yo al yo cósmico, y de verdad sentirás en el actuar anímico humano. Alma humana, tú vives en la cabeza en reposo que desde los fundamentos de la eternidad te revela los pensamientos cósmicos. Ejercita la visión espiritual en la calma del pensar, donde los eternos fines de los dioses donan luz de esencia cósmica al propio yo para su libre voluntad, y de verdad pensarás dentro de los fundamentos espirituales humanos. muy bien, muchas gracias, Teresita. Y bueno, como estamos haciendo últimamente, yo ahora
voy a dejar fija esta imagen y voy a ir señalando no otra cosa, sino como veis, lo que viene aquí a continuación, ¿vale? Pero, bueno, viene también el siguiente verso. Bueno, ahí tendremos luego que bajar. Vamos a ir, a ver, que si no, no se va a ver bien. Bueno, empecemos. Nos sigue diciendo Rod Steiner en esta meditación, este día, que resumamos hoy, mis queridos amigos, lo que puede hablar de triple manera en el ser humano. Y entonces pronuncia y señala en la pizarra el ejercita, el recordar espiritual, para localizarlo en el verso, lo tenéis aquí. Ejercita el contemplar espiritual, que lo tenemos aquí. Y después ejercita la visión espiritual, que lo tenemos aquí. Después nos sigue diciendo, pero lo único que podrá unirlo de verdad en el corazón humano es lo que se manifestó realmente en la transición de los tiempos y cuyo espíritu queremos que acompañe nuestros actos e inspiraciones a partir de aquí. Y es la primera vez que en este momento introduce este verso que no lo había introducido hasta el momento, el cuarto verso. Ay, salí de ello, pero lo pongo aquí delante. En la transición de los tiempos entró la luz del espíritu de los mundos en la corriente del ser terrenal. Su dominio perdieron las tinieblas de la noche. La luz clara como el día resplandeció en las almas de los hombres. Luz que da calor a los corazones pobres de los pastores. Luz que ilumina las frentes sabias de los reyes. Luz divina, Cristo Sol, alienta nuestros corazones, ilumina nuestras frentes, para que sea bueno lo que de corazón fundamos, lo que desde nuestras frentes certeramente queremos conducir. Entonces, él ahora nos dice y pronuncia y escribe en la pizarra para que sea bueno lo que de corazón fundamos, lo que desde nuestra frente queremos conducir. Es decir, la última parte del verso cuarto de la piedra de fundación, que también lo dio el día 24 por la noche en la conferencia, en la locución, y al final dio este verso también. Entonces, ahora lo que quiere es relacionar el recordar, el contemplar y la visión espiritual con este propósito de fundar o de llevar desde nuestra voluntad y fuerza de acción que emana del corazón hacia el mundo, aquello que realmente son ideales que queremos a través de esa voluntad imprimir en el mundo y que van a permanecer y a perdurar incluso más allá de nuestra propia encarnación. Y para eso nos remarca que eso lo hagamos desde la ejercitación del recordar espiritual, del contemplar y de la visión espiritual. Bueno, esa sería un poco la meditación para esta semana, aunque es la del domingo, pero bueno, que aquí vamos trabajando cada día. Y nada, muchas gracias Teresita, a los que ya se tuvieron que ir, a Pepe y a Susana, que está con él y que a pesar de las condiciones del entorno aquí han estado incluso intentando participar en lo que la- las condiciones técnicas le ha permitido y es muy de agradecer. Así que, esto. Gracias, José Luis. Hombre, ahora se te oye bien. Claro, A mí- a- yo
No, ya no, ya no, ya no. Es que habías cogido despistado a Arriman y había dejado el de tu voz. Pero enseguida ya se ha puesto ahí para... Pero bueno, está bien que estamos con la tecnología y que a pesar de las dificultades estemos ahí intentándolo. Bueno, pues nada, un fuerte abrazo. Nos vemos prontito. Bueno, muchas Buenas gracias, noches. José Luis. Buenas noches. Gracias, Hasta Pepe luego. Adiós. y Susana, gracias. Chao.